Buenas, sean todos bienvenidos a nuestro programa Mundo Enterex, espacio desarrollado para hablar de la importancia de la nutrición en nuestra salud, pero sobre todo en nuestra calidad de vida. Como siempre, nos esforzamos en traer invitados que nos ayuden a entender un poco la importancia de la misma en la salud. El día de hoy tenemos con gran honor el doctor Samuel Durán, reconocido académico, investigador chileno y un rockstar en la nutrición chilena. De verdad que bienvenido, Samuel, a nuestro espacio. Gracias por la invitación. No, de verdad que siempre aprendemos muchísimo de ti. Fíjate algo, el día de hoy queríamos conversar sobre la importancia de los lácteos. Hay muchas dudas, hay muchas corrientes, y lo bueno que contigo pues siempre está la evidencia en la mano, o sea, lo que dicen los estudios más recientes. Algunas personas nos han preguntado o se preguntan si deben consumir, por ejemplo, proteína intacta o una leche descremada, si es mejor, si hay alguna diferencia, si hay algún beneficio. No sé si nos comentas qué dice la investigación al respecto. A ver, uno puede, en el caso de personas que quieren consumir leche o agregar proteína, pueden ser ambas. Okay. No hay problema, porque, por ejemplo, una cantidad de un vaso de leche puede aportar unos 7 gramos de proteína aproximadamente. Entonces, si quieres agregar mayor aporte proteico a esa, no sé, una colación o un desayuno, claro, al agregar más proteína, el cuerpo no va a generar ningún tipo de reacción, tiene la capacidad para absorber sin problema la cantidad de proteína extra que le estamos agregando y además tiene beneficios adicionales. Por ejemplo, en personas mayores se recomienda que por comida se llegue ojalá a 30 gramos, 25 a 30 gramos. Okay. Y si uno piensa en una colación, por ejemplo, una fruta, probablemente hay con suerte 1 gramo. Claro. O si nos tomamos un té con un pan con mermelada, con suerte son 5 gramos. Entonces nos quedamos bastante lejos de la recomendación de llegar a 30 gramos. Por lo tanto, aportar un lácteo ahí y agregar, por ejemplo, a ese lácteo proteína en polvo puede ser una opción muy, muy buena para llegar a la meta de los 25 a 30 gramos diarios. O sea, perdón, por comida. Claro, por comida. Fíjate que hay algo que a mí siempre me gusta, porque dice que no es malo, no hay algo malo, no hay alimento malo. La diferencia está en la cantidad y la frecuencia. O sea, quizás sí, el abuso, quizás la... Es un poco un tema, ya es un poco controversial, porque no existen así como alimentos venenos. Los alimentos no son malos como un personaje, no tienen un alma. Claro. Entonces tiene que ver con que en ciertas cantidades puede ser beneficioso, en ciertas cantidades no lo son. El azúcar no es beneficiosa, pero te aporta sabor en los alimentos, pero en cantidades moderadas y en cantidades bajitas no genera ningún problema. El detalle está cuando le damos grandes cantidades. Exactamente, y la frecuencia es muy alta. Y lo hacemos muy frecuente. Exactamente. Pero fíjate algo, algunas personas, sobre todo personas ya mayores de 35 años, que ya cuando comenzamos a tomar conciencia y a cuidarnos un poco más, siempre nos escriben y nos preguntan, oye, ¿sabes qué? ¿Es mejor que yo consuma una leche descremada? Quizás tiene menos grasa, quizás tiene... ¿Qué tan de cierto hay en esto? ¿O qué dice la evidencia? A ver, este es un tema que tiene mucha controversia todavía, ¿no? Todos hemos escuchado, ¿cierto?, que si tenemos el colesterol alto, si estamos con obesidad, con sobrepeso, con presión arterial elevada, lácteos descremados. O sea, si hacemos los alimentos así como los permitidos, prohibidos, típicos, hojita desactualizada, pero que todavía de repente existen en algunos lugares, la leche entera está entre los prohibidos y la leche descremada de los permitidos. Y así quizás aprendimos en la universidad por mucho tiempo, pero por mucho tiempo. Por supuesto, y es como de los años 80 más o menos o antes, donde estaba muy fuerte el tema de lácteos prohibidos, lácteos permitidos o alimentos prohibidos, alimentos permitidos. Sin embargo, la evidencia actual está mostrando cosas súper interesantes, que esa información no es tan cierta, que la grasa saturada, los lácteos básicamente es grasa saturada, que la grasa saturada de los lácteos no se está comportando igual que la grasa saturada, por ejemplo, de la carne roja o de carne ultraprocesada. Okay. Porque, por ejemplo, cuando uno habla de grasa saturada, uno mete todo al saco. Cuando uno habla de, por ejemplo, omega 6, o habla de poliinsaturado, uno habla de omega 6, habla de omega 3, y después cuando habla de omega 3 habla de alfa-linoleico, alfa-linolénico, DHA, EPA, etc. Bueno, ahí me
me cantinflé con el alfa-linolénico, que es el alfa-linolénico, que es de la familia al lado, del omega 6. Pero uno empieza a detallar, ¿ya? En cambio, cuando uno habla de saturado, uno dice, y los saturados, como que fuese uno solo. Y también son un montón de ácidos grasos distintos, largo de cadena. Y, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, menos de 12, son súper neutros, ni un efecto. Okay. El 18, que es el esteárico, que es muy común en los lácteos y muy común en la carne roja, es neutro también, porque el organismo lo enchufa, le pone un doble enlace y lo transforma en oleico, que es igual al aceite de oliva. Pero además tiene algo interesante, los lácteos, el calcio se une con el esteárico en el intestino, forma un jabón y se va por las deposiciones, se fue por el baño. ¿Ya? En la carne roja no, porque la carne roja no es rica en calcio, por lo tanto el esteárico de la carne roja probablemente va a ingresar, el del lácteo se va a ir. Y, por ejemplo, el ácido pirístico, que es un ácido graso que sí se ha visto que tiene un efecto negativo sobre el lípido sanguíneo, está muy presente en la carne roja, pero muy poco presente en los lácteos, en los saturados de lácteos. Entonces, te fijas que el perfil son distintos, por lo tanto, el efecto heterogénico de carne roja o carnes rojas procesadas puede ser mucho mayor que el efecto heterogénico del lácteo. Y ahora, y al mirar la evidencia también para otras patologías está pasando lo mismo. O sea, se han visto estudios, por ejemplo, de corte, son estudios de seguimiento de población, que a la medida que se incrementa la grasa saturada de carne roja, aumenta el riesgo, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares, aumenta el consumo de carnes de grasa saturada de lácteo, no hay riesgo o inclusive disminuye el riesgo. ¿Ya? Entonces, eso de alguna forma nos está diciendo, no exageremos con la compra de alimentos descremados. Ahora, no estoy diciendo que el descremado hay que tirarlo a la basura, no. ¿Ya? Pero si tienen la opción de comprar entero, compre entero. Ahora, también tenemos excepciones, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de la presión arterial, la evidencia actual muestra que es mejor un lácteo descremado que un lácteo entero. Interesante. Sí. Nosotros sacamos una publicación hace un par de semanas atrás, tomamos los datos de la Encuesta Nacional de Salud y los datos de la presión arterial de la Encuesta Nacional de Salud y del consumo de lácteos, y nuestros resultados fueron exactamente igual a lo que dice la evidencia. O sea, el consumo de lácteos descremados se asocia a menor presión arterial y el consumo de lácteos entero a mayor. Y ahí probablemente no se sabe bien la causa, posiblemente la grasa saturada podría tener un efecto ahí que podría no ser tan beneficioso o no reducir la presión arterial como son los lácteos descremados. Entonces, si yo tengo hipertensión probablemente, quizá la opción del lácteo descremado es mejor que los lácteos enteros. Ahora, si yo tomo un lácteo entero tampoco me da una crisis hipertensiva. Claro. ¿Ya? O sea, todo en su justa medida. Por ejemplo, si yo tengo enfermedades cardiovasculares o tengo colesterol elevado, tengo diabetes, etcétera, síndrome metabólico, es súper común. El 50% de los chilenos tiene prácticamente síndrome metabólico. Increíble la cifra. Probablemente el lácteo entero y descremado va a dar lo mismo. Ah, sí, no hay grandes diferencias. Excepción de la presión arterial, el resto para el resto de las patologías es lo mismo. Ya el efecto es neutral o efecto protector. En ningún caso es efecto contrario. Inclusive los lácteos, mucha gente dice, a ver, un lácteo, porque ahí incluimos el queso, ¿cierto? Claro. Que uno lo ve como un alimento negativo. Nadie ve el queso como un yogur. El yogur lo vemos como, o el quesillo. La gente ve el quesillo como súper saludable y el queso lo ve como prohibitivo. Pero cuando hablamos de estudios de lácteos, que incluye desde la leche descremada hasta el queso, para hipertensión, para síndrome metabólico, para diabetes, para enfermedad cardiovascular, o son factores neutrales o son factores de protección. Nunca son factores de riesgo. Wow, increíble. ¿Ya? Entonces esa es la evidencia actual. ¿Ya? Todavía faltan más datos, especialmente para el lácteo fermentado. Por ejemplo, kéfir o el yogur de pajarito, que mucha gente dice, no, tiene mucho beneficio, todavía no hay, los beneficios no están tan claros. Ya, no quiero decir, no quiero decir que no haya, pero todavía no hay estudios en humanos que muestren, por ejemplo, el yogur de pajarito baja la presión arterial o el yogur de pajarito baja el colesterol plasmático. Todavía no existe esa información. La información es básicamente de qué tipo de bacterias hay, cuáles son sus estudios in vitro, más que estudios en humanos. ¿Ya? Probablemente cuando haya más estudios de eso vamos a tener mayor información. El mismo pasa con los yogur. Tenemos muchos tipos de yogur y hay yogur con azúcar, yogur con edulcorante, yogur natural. Probablemente ahí también vamos a tener que separar y hacer las diferencias. De cada uno, sí. Exactamente. El consumo en nuestro país, acá en Chile, es súper alto
uno de los segmentos más desarrollados, lo que corresponde a los yogures. Exactamente, en Chile el consumo de yogur, dentro de los lácteos, el consumo de yogur es bastante alto, pero sí falta que el yogur llegue a toda la población o a todos los grupos etarios, porque las ingestas de lácteos en Chile están un poco bajo de las recomendaciones. Las recomendaciones hablan de 3 lácteos al día y estamos cerca de 2. ¿Ya? Pero todavía falta, pero también depende de los grupos etarios y depende también del nivel socioeconómico. En personas de menor nivel socioeconómico los lácteos son de menor consumo. Generalmente se priorizan en niños, pero ya las personas adultas no consumen lácteos. Y es cierto, uno puede de alguna forma hacer reemplazo, no es obligatorio el consumo de lácteos. Una persona vegana, por ejemplo, que los lácteos los dejan fuera, obviamente por el tipo de dieta, puede sobrevivir sin ningún problema. ¿Ya? Pero hay que hacer reemplazo y esos reemplazos son semillas, son frutos secos, etcétera, ¿ya? Pero el lácteo es súper asequible, es de precio, no vamos a decir que está el precio agotado, pero un precio razonable, culturalmente aceptable. ¿Ya? Entonces es fácil para dar una indicación de lácteo. Si uno quiere cubrir requerimientos de calcio, si quiere aumentar la ingesta de proteínas, si uno quiere, no sé, aumentar la ingesta de vitamina D, los lácteos son una muy buena herramienta. B12 también es una muy buen alimento o vehículo para entregar esos nutrientes. En ese caso, fíjate que me sorprendió mucho el tema de que solamente se afecta a la población que tiene quizás la predisposición o problemas cardíacos. La diferencia entre la leche descremada y la leche completa. En cuanto entonces, volviendo al tema, a personas que tienen síndrome metabólico, personas que tienen, como acá en nuestro país, que tienen una predisposición o tan elevado de peso ideal, que de alguna manera hace poco actividad física, que siempre lo recordamos en todos nuestros programas porque es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país. Solamente el 10% de la población está haciendo actividad física regularmente. Entonces no hay una gran diferencia. No, inclusive en personas con obesidad, el consumo de lácteos entero tiene ciertos beneficios, porque si uno se toma un yogur descremado versus un yogur entero o una leche descremada versus una leche entera, cuando tomas la leche entera, por la cantidad de grasa que trae, te da mayor saciedad. Claro. ¿Ya? Entonces hay una ventaja ahí, porque claro, alguien se toma una leche descremada y quizá a la media hora anda en la cafetería comprando una galletita porque le dio el bajón de hambre. ¿Ya? Porque va a hacer una cosa por otra. ¿Sí? Claro. Entonces uno parte como cuidándose y a la media hora se lo olvida y empezamos a comprar galletitas, bebidas, jugo, etcétera. Entonces el lácteo entero de alguna forma tiene una mayor cantidad de grasa, más la proteína que tiene, claro. no se diferencia la proteína del descremado y el entero, te da una mayor saciedad y eso es un punto a favor. Que tenga más grasa significa que además que va a ir dentro el ácido linoleico conjugado, que es un ácido graso trans biológico y que tiene efectos beneficiosos para la salud. Se está estudiando muchísimo, se ha tratado de sintetizar, lo tratan de vender, pero no han logrado dar con el tema bien. Pero en estudios en humanos se ha visto que los transbiológicos tienen efectos favorecedores. Okay. ¿Ya? Los péptidos intestinales que contienen los lácteos también y otros factores que de alguna forma podrían ayudar a que las personas con exceso de peso puedan reducir el peso corporal. O sea, hay estudios observacionales y también estudios clínicos que han mostrado que los lácteos, inclusive lácteos enteros, ayudan a la disminución de peso. Nosotros hicimos un estudio observacional en Chile. Hemos hecho varios en realidad, y todos son los datos concordantes. O sea, mostramos, por ejemplo, que en hombres físicamente activos el consumo de 2 porciones de lácteo al día está asociado a menor peso, menor IMC y menor grasa corporal. También lo hemos evaluado en universitarios, que los resultados son idénticos, y hace poco lo vimos en la pandemia y quisimos ver qué alimentos estaban asociados a ganancia de peso o pérdida de peso. Por ejemplo, las bebidas azucaradas fueron asociadas a ganancia de peso, las frutas y verduras a baja de peso, y en el caso de los lácteos, mantención, ni a favor ni en contra. Otra de las preguntas que siempre nos hacen, y creo que es ideal para que tú la aclares, es si hay alguna diferencia en cuanto a la absorción de calcio de una leche semidescremada, descremada, a una leche entera. Sobre todo teniendo en cuenta de que la mujer acá en Chile tiene una alta incidencia en obesidad osteosarcopénica, que eso es algo que ya lo hemos tocado en otras oportunidades contigo. No sé si... No hay mayores diferencias, así que no hay que tenerle miedo al consumo de lácteos
entero, parte de ese calcio se va a unir al ácido esteárico y nos va a hacer un favor porque nos va a estar eliminando, o sea, no solamente arrastra el jabón, no va a arrastrar solamente el ácido esteárico, va a arrastrar un montón de otras calorías que se van a ir por el intestino, así que nos van a hacer un pequeño favor laxante esa presencia de calcio en el lácteo, pero no, la absorción es muy similar. Fíjate que esa explicación me recuerda mucho cuando trabajaba con fórmulas infantiles, porque siempre está, y por eso la diferencia del nutriente no es solamente lo que se ingresa, sino si el cuerpo, el organismo humano está en capacidad para absorberlo, porque si no, utilizarlo. Sale excretado. Es increíble, de verdad que es súper interesante todo esto. Ahora, volviendo al tema, recomendaciones para las personas, por ejemplo, volvemos con la población objetivo de nuestro país, ese 75% que está un poquitico pasado. A ver, si usted no es vegano, vamos a incluir todo el resto de la población, ojalá llegar a 2 o 3 porciones de lácteo al día, ojalá lácteos que le gusten, no vamos a obligar a la población a comer quesillo, por ejemplo, si no le gusta el quesillo. La idea es que elija los lácteos que le lo bonito apetece. de nuestro país es que tiene muchas alternativas. Volviendo al tema de los yogures, una cantidad de... La gente asocia como ciertos lácteos como estoy a dieta, tengo que comprar el quesillo y no puedo comer un queso, por ejemplo. Y claro, tenemos que pensar en los lácteos dentro de preparaciones saludables. O sea, por ejemplo, ya tengo queso, ¿cómo lo puedo ocupar dentro de una ensalada? Claro. ¿Ya? Y no meter la hamburguesa, o no meterla con las papas fritas, hacer una salsa así arriba de las papas fritas. Entonces ahí también va a depender de cómo yo combino porque los lácteos te dan posibilidades para hacer preparaciones dulces, saladas y no necesariamente saludables. Entonces, y es buena alternativa, o sea, no de por sí, ¿sabes qué? Te estoy diciendo que es bueno, pero mezclarlo con una ensalada, no lo mezcles con... Si mi lácteo va a ser la tabla de queso del día viernes, claro, es distinto. Es otra cosa. Entonces, claro, tiene que estar dentro de patrones de dieta saludable, por supuesto, para tener un efecto beneficioso. Pero busque ojalá 2 o 3 porciones al día, y va a tener un muy buen aporte de calcio, de proteína y de otros nutrientes. Ok, ahora volviendo al tema, ese mensaje para la persona que tiene de alguna forma un problema cardíaco o que tiene la tendencia a desarrollarlo. ¿Cuál sería la recomendación para ese tipo de personas? Hay personas que tienen, no sé, familias con enfermedad cardiovascular, no le tengan miedo a los lácteos y no le tengan miedo a los lácteos enteros. ¿Ya? Dentro de dietas saludables son un aliado para la salud. ¿Ya? La evidencia actual muestra que son factores de protección y no factores de riesgo. ¿Ya? Pero es importante, por supuesto, mantener la actividad física, no fumar y una dieta saludable. En ese caso, Samuel, ¿tú apoyas el conteo de calorías? Para los pacientes, a ver, mira, yo no trabajo con pacientes actualmente, y yo creo que existen muchas herramientas. Muchas alternativas y creo que cada paciente se pueden ocupar diferentes alternativas. Claro. Yo sé que el conteo de calorías está como que está pasado de moda, etcétera, etcétera, pero yo creo que dependiendo del paciente puede ser una herramienta útil también. Puede funcionar. Sí. Y con cientos de entornos puede funcionar. Hay tratamientos de alta intensidad que necesitan quizá contar calorías, hay otros tratamientos que lo que nos interesa es el cambio de estilo de vida, que probablemente ahí no nos interesa contar ni una caloría. Claro. Entonces ahí yo creo que va a depender de la estrategia que queremos ocupar y el tipo de paciente. Es como el tipo de dieta. La dieta cetogénica, la dieta mediterránea, la dieta nórdica, la dieta, no sé, de la zona, etcétera, todas te permiten bajar de peso. ¿Cuál va a elegir uno? La que uno cree que el paciente va a tener la mejor adherencia. La que de verdad vaya a cumplir. Exacto. Porque si yo soy medio carnícola y me gusta comer carne, probablemente una dieta vegana no va a ser la alternativa. Probablemente ahí, oye, ¿qué te parece una paleolítica que tiene estas características? Fantástico. Si me gusta harto la grasa y no me gusta el azúcar, quizás voy a andar muy bien con una dieta cetogénica. ¿Ya? Si me gusta la fruta y verdura y los pescados, quizás la mejor opción es la mediterránea. Claro. Entonces, pasa lo mismo. Yo creo que tenemos diferentes opciones y hay que ajustarse a las características del paciente. Lo mismo pasa con los lácteos. Tenemos opciones y uno tiene que ser capaz de prescribir o de recomendar los más adecuados para cada ocasión. Samuel, de verdad que un placer, como siempre, escucharte, aprender de ti.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y esperemos que sigas asistiendo al futuro a todas las actividades que nosotros desarrollamos. No, gracias por la invitación. No, bueno, un honor como siempre aprender de Samuel Durán. Ahora vamos a darle el pase a Leimi Parada, quien nos va a explicar más sobre un producto adecuado para personas con insuficiencia cardíaca. Leimi. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, en esta ocasión le vamos a presentar Protical. Es una fórmula hipercalórica e hiperproteica y enfocada para aquellos pacientes en donde requieren un extra de proteína y de calorías, pero en bajo volumen. Esto, por ejemplo, en la ocasión de pacientes cardíacos, en donde necesitamos no sobrecargar de carbohidratos, pero sí de calorías, ¿ya? Pacientes, por ejemplo, renales, en donde tampoco deseamos entregar mucho volumen, o en pacientes respiratorios, en donde tampoco podemos sobrecargar los pulmones. ¿Cómo se prepara? Se puede añadir 3 medidas del producto en 190 ml de agua, se revuelve y se consume de inmediato. También se puede refrigerar sin ningún problema. Protical, un producto de la familia Enterex. Bien, muchísimas gracias, Leimi, por tu explicación de nuestro producto Protical. Como siempre nosotros lo recomendamos, aunque es un producto de libre prescripción. Vaya siempre primero donde su nutricionista o su médico, quien le va a asesorar sobre la utilización de este producto en función de su necesidad. Recuerden que Protical es un producto que puede adquirirse en cualquier farmacia Salcorán, a través de Mercado Libre, a través de nuestra página web tiendasencome.cl. Ya para finalizar, pues no queda más que agradecerles su sintonía, que nos permitan llegar a sus hogares semana a semana. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, @Enterex_Chile. Allí puede comunicarse con cualquier especialista si tiene alguna duda o consulta con nuestro portafolio. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Esto fue Mundo Enterex.